Quiero hablarte a ti, sí, a ti que aprendiste a sonreír cuando por dentro estabas roto. A ti que te volviste experto en decir estoy bien mientras el alma se te venía abajo. A ti que te acostumbraste a entrar a un cuarto lleno de gente, a saludar, a trabajar, a servir, a levantar a otros, a aconsejar a otros, a sostener a otros, pero cuando se apaga el ruido y te quedas a solas, sientes que algo dentro de ti sigue sangrando. Hay heridas que nadie vio, hay dolores que no tuvieron testigos, hay noches que jamás le contaste a nadie. Y, sin embargo, aunque nadie lo supo, Dios sí lo supo. Aunque nadie te oyó llorar, Dios sí te oyó. Aunque nadie entendió lo que se rompió dentro de ti, el cielo tomó nota de cada grieta, de cada insomnio, de cada lágrima, de cada vez que dijiste en silencio, Señor, ya no puedo más. A veces creemos que las heridas más graves son las que se ven, pero no. Las más profundas suelen ser las que nadie puede fotografiar. No sangran hacia afuera, pero vacían por dentro. Son las heridas del rechazo, del abuso, de la traición, del abandono, de la vergüenza, del duelo que no terminó, del padre que no abrazó, de la madre que no supo decir te amo, del matrimonio que te dejó solo aún estando acompañado, del hijo que se fue, del pecado que te hizo sentir indigno, de la oración que parecía no pasar del techo. Hay gente que no tiene una venda en el cuerpo, pero camina con el corazón vendado. Hay gente que no llega con muletas, pero viene rengueando por dentro. Y lo trágico es que muchas veces el que más sonríe es el que más lucha por no derrumbarse. Por eso hoy quiero llevarte a una historia que no es solo un milagro, es una radiografía del alma humana. Está en Lucas 8, 43 al 48. La Escritura dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué historia tremenda, porque no estamos hablando solamente de una mujer enferma, estamos hablando de una mujer cansada. Cansada de sufrir, cansada de intentar, cansada de explicarse, cansada de gastar fuerzas donde no encontraba salida, cansada de vivir con una herida que no podía detener. 12 años. No eran 12 días de mala racha, no eran 12 semanas de tristeza, eran 12 años. 12 años de desgaste físico, 12 años de impotencia, 12 años de frustración. 12 años viendo cómo la vida avanzaba para otros mientras ella seguía detenida en el mismo dolor. Hay gente que me está escuchando y sabe perfectamente lo que eso significa. Porque también lleva años con algo que no puede contar con facilidad. Años con una ansiedad que no entiende, años con una culpa que no se quita, años con un temor que no afloja, años con un vacío que ni el éxito, ni el dinero, ni los aplausos, ni la rutina pudieron llenar. Y uno aprende a funcionar con la herida. Aprende a cocinar con la herida, a trabajar con la herida, a ministrar con la herida, a dormir con la herida, a ir a la iglesia con la herida, pero funcionar no es lo mismo que sanar. Lo que hace todavía más fuerte esta historia es el contexto. Según la ley ceremonial de Levítico 15, una hemorragia continua colocaba a una mujer en condición de impureza ritual. Eso significaba aislamiento, limitación social, vergüenza, distancia. No era solo un problema médico, era también un problema emocional, relacional y espiritual en la percepción de su comunidad. En otras palabras, no solo sufría, sino que además cargaba con el peso de sentirse marcada, apartada, intocable. Imagínate lo devastador que es vivir enfermo y encima sentirte excluido. Imagínate lo terrible que es necesitar un abrazo y sentir que tu condición espanta a los demás. Imagínate lo duro que es no solo llorar por lo que te duele, sino también por lo que te avergüenza. Y aquí quiero detenerme un momento porque hay heridas que duelen, pero hay otras que avergüenzan. Y casi siempre nos resulta más fácil hablar del dolor que de la vergüenza. Decimos estoy pasando una prueba, pero no decimos me siento sucio. Decimos ando luchando, pero no decimos me siento indigno. Decimos oren por mí, pero no decimos hay algo en mí que no sé cómo poner en palabras. Y esa mujer no solo tenía una hemorragia en el cuerpo, tenía una historia que seguramente había aprendido a resumir. Hay dolores que uno ya no cuenta completos. Uno hace una versión breve para que nadie pregunte demasiado. Pero Jesús no solo trata síntomas,
Jesús sabe leer historias enteras. La Biblia dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Marcos añade un detalle aún más doloroso. Había sufrido mucho de muchos médicos y en vez de mejorar, iba de mal en peor. Eso significa que ya había probado soluciones, ya había intentado, ya había invertido recursos, tiempo, esperanza, energía. Esto no era pasividad, era agotamiento. Y aquí hay una palabra para alguien: no confundas tu cansancio con falta de fe. Hay gente que no es incrédula, está exhausta. No es que dejó de creer en Dios, es que ha llorado tanto que ya no sabe cómo orar. No es que no quiera levantarse, es que lleva demasiado tiempo sosteniendo una batalla en silencio. Pero algo ocurre. La mujer oye hablar de Jesús, y cuando oye hablar de Jesús nace una rendija de esperanza, porque siempre hay algo que vuelve a respirar cuando Cristo entra en escena. Quizá ella pensó: no puedo hacer un discurso, no tengo fuerza para explicar mi caso, no puedo detener la multitud, no sé si me dejarán acercarme, no tengo un lugar de honor, no puedo gritar como Bartimeo, no puedo subir a un árbol como Zaqueo, solo tengo una opción: tocar el borde de su manto. Y a veces eso es la fe, no una conferencia, no una exhibición, no una teología extensa. A veces la fe es apenas arrastrarse hacia Jesús con la poca fuerza que te queda. A veces la fe no es correr, es no detenerte. A veces la fe no es entenderlo todo, es tocar el manto cuando el alma está deshecha. Y me conmueve esto, porque ella no toca a Jesús desde el centro de la escena, lo toca desde la orilla, desde atrás, desde la periferia, desde el anonimato. Y así llega muchísima gente a Cristo. No llega con un testimonio ordenado ni con una vida resuelta. Llega desde atrás, llega con miedo, llega temblando, llega sintiendo que no merece ser vista, llega diciendo: si tan solo pudiera tocar algo de su gracia, quizá todavía haya esperanza para mí. Y lo glorioso del Evangelio es que el Señor no desprecia al que viene quebrado, no ignora al que llega avergonzado, no rechaza al que se acerca con la fe herida. A Cristo no lo escandaliza tu condición, no le intimida tu pasado, no le sorprende tu miseria. Él sigue siendo accesible para el que viene roto. Cuando ella toca el borde del manto, la Biblia dice que al instante se detuvo el flujo de su sangre. Al instante. Lo que 12 años no pudieron arreglar, un instante en la presencia de Jesús lo cambió todo. Y aquí debo ser prudente y bíblico. No siempre los procesos de Dios se manifiestan de la misma manera. A veces Él sana en un momento y a veces sana por etapas. A veces obra milagrosamente y a veces acompaña procesos con médicos, consejeros, restauración, tiempo y gracia. Eso también es mano de Dios. Pero lo que jamás cambia es su poder para alcanzar la raíz del dolor. Porque el punto del pasaje no es obligar a Dios a actuar a nuestra manera. El punto es revelar que en Cristo hay poder real para hacer lo que nadie más pudo hacer. Entonces Jesús se detiene y hace una pregunta desconcertante: ¿quién me ha tocado? Y uno piensa: Señor, hay una multitud apretándote, todos te están rozando. ¿Por qué preguntas eso? Porque no todo contacto es conexión, no toda cercanía física es fe. Mucha gente roza lo sagrado pero no se entrega. Mucha gente se mueve entre cosas de Dios, pero nunca toca a Dios con el corazón. Mucha gente conoce el lenguaje cristiano, conoce canciones, conoce versículos, conoce liturgia, conoce cultura evangélica, pero no conoce el toque de la fe. La multitud lo apretaba, pero una mujer lo tocó distinto. La multitud se movía alrededor de él, pero alguien se aferró a él como a su última esperanza. Y aquí hay otra revelación poderosa. Jesús se niega a dejar que el milagro quede solamente en lo privado. Él no se limita a sanar el cuerpo y seguir caminando. Él se detiene, pregunta, busca, mira alrededor. ¿Por qué? Porque no quiere solo detener el flujo, quiere restaurar la dignidad. No quiere solo cortar la hemorragia, quiere levantar la cabeza de esa mujer. No quiere solo producir un alivio físico, quiere sacarla del escondite. Hay gente que quiere un milagro, pero quiere seguir escondida. Y el Señor a veces te sana, pero también te llama a salir de la sombra. Porque una cosa es recibir un alivio y otra muy distinta es ser restaurado integralmente.
La mujer entonces aparece temblando y cuenta toda la verdad. Me encanta esa frase, toda la verdad. No una parte, no una versión maquillada, no una explicación diplomática, toda la verdad. Y este es el momento más santo de la historia, porque la sanidad ya había ocurrido en el cuerpo, pero ahora iba a ocurrir algo más profundo en el alma. Ella tuvo que verbalizar lo que por años había cargado. Tuvo que poner en palabras lo que había vivido en secreto, porque hay heridas que empiezan a cicatrizar cuando dejamos de esconderlas delante de aquel que ya las conoce. No porque Jesús necesite información, sino porque nosotros necesitamos dejar de fingir. Déjame decirte algo que quizá te haga llorar, pero te va a hacer bien. Dios puede sanar la herida que nunca pudiste contar. La que no le pudiste contar a tu familia, la que no le pudiste contar a tu cónyuge, la que no le pudiste contar a tu pastor, la que no le pudiste contar a tus amigos, la que ni siquiera sabes narrar sin quebrarte. Él puede sanar lo que nunca supiste explicar. Él puede tocar esa zona del alma donde nadie entró. Él puede llegar a ese cuarto oscuro de la memoria donde dejaste encerrado el dolor para sobrevivir. Él puede entrar allí sin destruirte. Él puede mirar tu ruina interna sin asquearse. Él puede oír tu verdad completa sin retirarte el amor. Y entonces Jesús pronuncia una palabra que cambia la escena entera. Hija, qué manera de sanar. No le dice mujer, no le dice enferma, no le dice impura. No la llama por su condición, la llama por su identidad. Hija. Porque cuando Cristo sana, no solo detiene lo que te enferma, también restaura quién eres. El infierno te llama por tu herida, el pasado te llama por tu fracaso, la culpa te llama por tu pecado, la vergüenza te llama por tu mancha, pero Jesús te llama por tu pertenencia. Hija, hijo, eso significa cercanía, eso significa adopción, eso significa que tu historia no termina en la herida. Eso significa que antes de hablar de tu dolor, Cristo habla de tu lugar en el corazón del Padre. Y enseguida añade, tu fe te ha salvado, ve en paz. En el texto griego la palabra que aparece allí es sozo, una palabra rica, ancha, gloriosa, que puede implicar salvar, rescatar, sanar, preservar, hacer íntegro. No se trata solo de que dejó de sangrar. Se trata de que fue alcanzada por una obra que va más allá del síntoma. Fue tocada por una salvación que abraza cuerpo, alma, dignidad y destino. Por eso el Señor no le dice solamente estás curada, le dice ve en paz, porque la paz es más que ausencia de dolor. La paz bíblica es restauración profunda, es volver a respirar sin miedo, es dejar de vivir huyendo, es acostarte sin sentir que algo te persigue. Es poder mirar al futuro sin el terror de que la herida defina el resto de tu historia. Y aquí se conecta todo con la gran promesa mesiánica. Isaías 53, 4 y 5 declara, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y 1 Pedro 2, 24 retoma esa verdad diciendo que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y que por su herida fuimos sanados. No estoy hablando de una fe superficial que niega el dolor. Estoy hablando del Evangelio, donde Jesús no se limita a darte un consejo desde lejos, sino que carga sobre sí mismo el peso de nuestra caída. Él no sana desde la comodidad, sana desde la cruz. Él no ministra heridas ajenas como quien observa un caso clínico. Él entra en el sufrimiento, se hace varón de dolores, conoce el quebranto y vence desde dentro lo que nos destruía. Por eso Hebreos 4, 15 y 16 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego añade, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, eso es glorioso. No dice, aléjate si estás roto. No dice, vuelve cuando te compongas. No dice, cuando ya no llores, entonces regresa. Dice, acércate. Acércate con tus debilidades. Acércate con tu vergüenza. Acércate con tus preguntas. Acércate con la herida mal cerrada. Acércate con las noches que no entendiste. Acércate con la memoria que te persigue. Acércate con lo que nunca pudiste contar. Porque el trono de la gracia no es un tribunal para aplastarte, es el lugar del oportuno socorro. Ahora bien,
hay algo que el Espíritu quiere subrayar hoy. Muchas personas le piden a Dios que les quite el dolor, pero no le entregan la verdad completa. Quieren alivio sin rendición. Quieren paz sin transparencia. Quieren volver a funcionar, pero no quieren ser profundamente sanados. Y el Señor no vino solamente a hacerte funcional. No vino a ponerte un parche espiritual para que sigas sobreviviendo. Vino a hacerte nuevo. Vino a restaurar lo que se quebró en los lugares más íntimos del alma. Salmo 147, 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que ignora al quebrantado. No dice que apura al quebrantado. No dice que avergüenza al quebrantado. Dice que lo sana y que venda sus heridas. El Dios de la Biblia no es indiferente al corazón roto. Él no le llama exageración a tus lágrimas. Él no minimiza tu quebranto. Y Salmo 56, 8 dice algo que me deja sin palabras. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Tus lágrimas no son desperdicio delante de Dios. El cielo no archiva tu dolor como si fuera un dato irrelevante. Tus noches no pasaron desapercibidas. Tus huidas fueron contadas, tus lágrimas fueron registradas, y si el Señor cuenta tus lágrimas, entonces también conoce las razones de cada una. Lo que no pudiste explicar en una conversación, lo entiende perfectamente tu Padre. Él sabe distinguir entre el llanto del cansancio, el llanto de la culpa, el llanto del duelo, el llanto de la traición, el llanto de la nostalgia, el llanto del trauma, el llanto de la fe, que no se rindió, aunque estaba al borde. Y aquí quiero hacer una aplicación pastoral muy clara. ¿Dios sana? Sí. Puede sanar recuerdos, emociones, vínculos, pensamientos, heridas espirituales y aún heridas físicas según su soberanía. Pero la sanidad de Dios nunca te invita a negar la realidad. Si necesitas pedir ayuda, pídela. Si necesitas hablar, habla. Si necesitas buscar acompañamiento pastoral serio, hazlo. Si necesitas apoyo profesional responsable, búsquelo sin culpa. La gracia de Dios no compite con los medios de ayuda. Muchas veces los usa. Lo importante es que no sigas escondiendo la hemorragia del alma como si fuera tu destino final. No naciste para vivir desangrándote en silencio. No naciste para acostumbrarte al dolor crónico. No naciste para normalizar la tristeza profunda como si esa fuera tu identidad. Cristo no vino para que sobrevivas apenas. Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. Quizá alguien diga, pero yo no tengo fuerzas. No necesitas demostrar fuerzas para acercarte a Jesús. Esa mujer no llegó triunfante, llegó temblando y aún así fue recibida. Quizá alguien diga, pero yo no sé orar bonito. Esa mujer no presentó una oración larga, tocó el manto. Quizá alguien diga, pero ya he intentado todo, ella también. Quizá alguien diga, me da vergüenza que se sepa mi historia, ella también. Sin embargo, terminó delante de Cristo y ese encuentro redefinió su existencia. Así que hoy no subestimes un toque de fe, no subestimes un clamor quebrado, no subestimes una oración entre dientes, no subestimes un Señor, ayúdame. Hay oraciones cortas que abren cielos inmensos. Y déjame decirte algo más. La herida que más te avergüenza puede convertirse en el lugar donde más glorifiques a Dios. No porque el dolor haya sido bueno en sí mismo, sino porque Cristo sabe entrar a los escombros y levantar adoración donde antes había ruina. Jeremías 30, 17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Qué promesa hermosa. Sanaré tus heridas, no solo tus resultados, no solo tu reputación, no solo tus circunstancias visibles, tus heridas, las que te hicieron sentir desechado, las que te hicieron sentir fuera del mapa, las que hicieron que otros te llamaran caso perdido, outcast, descartado, marcado. Dios dice, yo sanaré tus heridas. Y para el que hoy se siente demasiado roto, quiero recordarle Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice que está cerca de los impecables, dice que está cerca de los quebrantados. Lo cual significa que tu momento de mayor fragilidad no espanta la presencia de Dios, la atrae. Cuando el corazón se rompe y uno deja de actuar, de posar, de fingir, allí aparece el Dios que se acerca. No siempre lo hace como esperábamos.
A veces no llega con ruido, sino con paz. A veces no llega con respuestas instantáneas, sino con una compañía que sostiene. A veces no resuelve todo de un golpe, pero empieza a vendar donde más dolía. Y en ese proceso uno descubre que no estaba tan solo como creía. Tal vez hoy no vienes con una herida visible, pero sí con un alma cansada. Quizá tu hemorragia no es de sangre, sino de gozo. Te has ido vaciando por dentro. Has perdido ilusión, has perdido descanso, has perdido ternura, has perdido ganas. Y de a poco te convertiste en alguien que funciona pero no descansa, que sirve pero no disfruta, que cree pero tiembla, que canta pero se desmorona al llegar a casa. Y hoy el Señor te llama no para exponerte cruelmente, sino para devolverte la paz. No para humillarte, sino para nombrarte de nuevo. No para hacerte sentir menos, sino para decirte, hijo, hija, yo todavía puedo tocar esa zona donde nadie llegó. No permitas que la costumbre te convenza de que siempre vivirás así. No permitas que la prolongación de la herida te haga pensar que ya forma parte de tu identidad. No permitas que la voz de la vergüenza hable más fuerte que la voz del Evangelio. Tú no eres tu trauma, tú no eres tu error, tú no eres la traición que sufriste, tú no eres la palabra cruel que te dijeron, tú no eres el abandono que viviste, tú no eres la noche que te quebró. Eres alguien a quien Cristo sigue llamando hijo y hija. Eres alguien por quien Cristo cargó dolores en la cruz. Eres alguien cuyas lágrimas el cielo registra. Eres alguien a quien el Padre no soltó ni siquiera en la temporada más oscura. Así que hoy, en el nombre de Jesús, te invito a hacer lo que esa mujer hizo. Acércate. Aunque sea temblando, acércate. Aunque sea llorando, acércate. Aunque no tengas la oración perfecta, acércate. Aunque te cueste explicar lo que te pasa, acércate. Toca el borde del manto por fe. Dile al Señor, no puedo seguir sangrando en secreto. No puedo seguir escondiéndome detrás de una imagen fuerte. No puedo seguir aparentando que nada me afecta. Aquí está toda la verdad. Aquí está mi herida. Aquí está mi cansancio. Aquí está mi memoria. Aquí está mi vergüenza. Aquí está eso que nunca pude contar. Si tú no me tocas, nadie puede llegar tan profundo. Y te aseguro algo, el Cristo que se detuvo en medio de la multitud todavía sabe detenerse por un alma quebrada. Voy a terminar orando por ti y quiero que si puedes hagas esta oración con el corazón. Señor Jesús, aquí estoy. No vengo a impresionarte, vengo a rendirme. Tú conoces las heridas que nunca pude contar, las lágrimas que escondí, las noches que callé, las batallas que nadie vio. Tú sabes dónde sangra mi alma. Hoy me acerco a tu gracia. Toca lo que está roto en mí. Sana lo que el tiempo no pudo sanar. Venda lo que sigue abierto. Arranca la vergüenza, rompe la culpa, deshace el miedo, restaura mi identidad. Declaro que no viviré definido por mi herida, sino por tu palabra. Creo que tú eres el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que llama hijo al que llegó roto. En tu nombre, Jesús, recibo paz, recibo consuelo, recibo fuerza para comenzar otra vez. Amén. Y si esta palabra habló a tu corazón, compártela con alguien que esté peleando en silencio. Suscríbete, acompáñanos en este canal y sigue extendiendo la palabra de Dios. Porque quizá lo que tú ya superaste, otro recién lo está llorando. Y tal vez este mensaje sea el toque de gracia que alguien necesitaba para volver a creer.